Somos la voz que clama en el cielo. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado. Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Una vez más en esta hora estamos aquí en este lugar a la hora novena del día, la hora de la oración. Aquí le pondremos la hora de la predicación. En el tiempo de los discípulos, la hora novena del día era la hora de la oración, cuando ellos subían al templo a orar. Pero aquí le vamos a poner la hora de la predicación, cuando subimos al monte a predicar la palabra. Para todo aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Así que saludo a cada uno de mis amados hermanos y amigos que van a ser parte de esta bendición con fuerte gloria a Dios. La honra y la gloria sea solo para Dios. Rápidamente nos vamos a la escritura. Marcos capítulo 14 versículo 37 y 38. Marcos capítulo 37 versículo 38. Gloria a Dios. La palabra de Dios siempre la leemos, aleluya, dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en los cielos. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús. Y la iglesia amada, fiel y verdadera, dice amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38. Dice la palabra, escucha bien. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Dios mío, Padre amado, glorifícate, tu palabra no volverá vacía, Dios mío. Ciertamente hará la obra para la cual tú le envías. Convence de pecado, Dios mío. Advierte, apercibe, alerta, despierta al dormido, resucita al muerto, dale vida a sus huesos secos, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús, que tu luz resplandezca en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Toda venda, toda ceguera pueda ser quitada. En el nombre de Jesús, tu palabra tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Mira bien, queremos predicar en esta tarde bajo el tema: la carne es tu peor enemigo. La carne es tu peor enemigo y se opone a todo lo de Dios. Mira qué terrible. Hay una guerra, amados hermanos, acérrima entre la carne y el espíritu. La palabra nos habla bien claro que en la vida del cristiano, gloria a Dios, porque cuando uno está en el mundo no hay ninguna guerra. Uno hace lo que la carne hace, uno hace lo que la carne quiere, pero cuando viene Cristo ya uno no va a hacer lo que la carne hace, ya uno no va a hacer lo que antes hacía, sino que ahora va a ser guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el tema de esta tarde: llevar un grito de alerta a todo aquel cristiano y cristiana y a todo el que tenga oídos para oír. La carne es tu peor enemigo porque se opone a todo lo de Dios. Y hay una guerra acérrima en la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. Dice la palabra que el espíritu busca las cosas de arriba, pero que la carne busca las cosas de abajo. Entonces, mira bien. Dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Qué terrible! Mucha gente dice: no, es que la carne es débil para pecar. La gente que anda en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en cualquier pecado, ellos ponen de excusa, aleluya, este pasaje donde dice la palabra que Jesús dijo que la carne es débil. Pero Jesús no dijo que la carne es débil para ir a pecar. Jesús dijo que la carne es débil en el sentido de que la carne no le gusta lo de Dios, no ama lo de Dios. La carne se opone a lo de Dios. Y es que dice la Escritura que hay una guerra acérrima. Entonces, la carne, si el hombre, aleluya, gloria a Dios, el espíritu del hombre guía al hombre a la oración, al ayuno, a la vigilia, a la palabra, a la obediencia, a la santidad, la carne se opone. La carne no quiere, porque aunque no nos guste, estamos en el peor enemigo
del cristiano, que es nuestra propia carne. Dice la palabra que el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, pero aleluya, también la carne es nuestro peor enemigo. O sea que si un cristiano no sabe sujetar su carne lo ha vencido. Mira qué terrible. No necesita que se levante el diablo, no necesita que se levanten los amigos o que se levante cualquier cristiano religioso. No necesita eso. Su carne misma es su peor enemigo. Su carne misma, si no la sabe matar en oración, ayuno, vigilia y palabra, la carne lo va, aleluya, gloria a Dios, a destruir. Mira qué terrible. Entonces Jesús, después que dice la palabra que celebraron la Pascua, aleluya, gloria a Dios, y comieron, cenaron. Después dice que se fueron al monte, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra que se fueron al monte de los olivos. Dice la escritura que en un lugar que se llamaba Getsemaní, Jesús con sus discípulos llegaron a ese lugar, pero tomando a Pedro, a Juan, aleluya, gloria a Dios, y a Jacobo, dice la escritura que se lo llevó a como un tiro de piedra de largo, gloria a Dios, aparte. Y entonces después Jesús se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y dice que les dijo Jesús: velen conmigo porque estoy muy triste hasta la muerte, estoy angustiado. Aquellos discípulos, estos varones, andaban cargados de sueño. Mira qué terrible, porque no es fácil orar, no es fácil ayunar, no es fácil vigilar, no es fácil obedecer la palabra, no es fácil guardarse en obediencia y santidad, pero es posible, porque cuando la carne está, aleluya, muerta, la carne está vencida, es fácil para el cristiano verdadero hacer todas estas cosas, pero siempre habrá batalla. La carne siempre se va a resistir, la carne no va a querer que ese hombre llegue al ayuno, que ese hombre se levante en oración en la madrugada. ¿Por qué? Porque la carne se opone. Mira qué terrible. Entonces Jesús dice que les dijo a los discípulos: oren conmigo, acompáñenme en este tiempo. Pero dice que Jesús se fue y luego volvió al tener una hora de oración. Él volvió y dice que halló a los discípulos durmiendo y le dice: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad, aleluya, gloria a Dios, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne se opone. La carne es débil y se opone. Quiero llevarte un grito de alerta, amado hermano y amigo. ¿Por qué? Para advertirte, no te dejes engañar. Siempre la carne va a presentar batalla, guerra, se va a oponer a la hora que quieras levantarte a orar en la madrugada, a la hora que tienes que hacer ese par de días de oración, ayuno, vigilia y palabra, a la hora de hacer una noche de vigilia. La carne siempre se va a oponer a la obediencia, a la santidad, a todo lo que te lleva a Dios. La carne se opone. Vence a tu carne, vence a tu carne. Debes vencerla, debes tenerla bajo el piso, debes tenerla, aleluya, contra el piso. Por eso es que dice la palabra que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y fuego, recibimos poder. Mira qué terrible. Yo recuerdo que cuando yo venía comenzando en el evangelio que Dios me llamó, empecé a buscarle en las madrugadas, en oración y ayuno. Y siempre habían algunas cositas ahí porque yo venía comenzando. Entonces yo le decía a Dios: Dios mío, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Yo ya no quiero ser carnal, yo quiero ser nacido del Espíritu. Yo quiero saber qué es ese poder. Yo quiero hablar en lengua, yo quiero danzar en el Espíritu, porque en la carne nunca se va a hacer eso. O sea que un carnal nunca va a experimentar de lo espiritual. Además el carnal, dice la palabra, que no puede entender lo espiritual, porque para el carnal lo espiritual es locura. Por eso es que los carnales siempre se oponen a lo de espíritu. Los carnales siempre se oponen a lo espiritual, a lo de Dios. No pueden caminar este camino de santidad. Dice la palabra que debemos vivir en el espíritu y de andar por el espíritu. Entonces yo le decía: Señor, hazme nacer del espíritu. Yo ya no quiero ser una pelota de carne, quiero ser espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Porque la Biblia dice, le decía yo, que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nazca de agua completamente de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hasta que Dios me bautizó con el Espíritu Santo y fuego, como ungió a su Hijo Jesús. Y mira, desde entonces he sido imparable, indetenible, indestructible, incansable, inalcanzable. 6 años para 7 años ya caminando en el poder del Espíritu, y siento que ese fuego arde como cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Siento que esos ríos de agua viva corren dentro de mi ser, como dijo Jesús, aleluya, gloria a Dios, que correrían esos ríos de agua viva dentro del ser del hombre. Entonces Jesús le dice a sus discípulos:
velen conmigo. Pero ellos estaban cansados a causa de lo que Jesús le había dicho, aleluya, de que le era necesario, aleluya, gloria a Dios, morir, de que iba a ser arrestado y que iban a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Había caído aflicción sobre ellos, había un sueño terrible. Mira, eso no es fácil. Todo cristiano verdadero ha experimentado eso, que a veces la carne se opone a la hora de estar ahí en la madrugada, pero hay una lucha viva. No le damos el lugar a la carne, aunque sea ahí durmiéndonos parados, aunque sea ahí en batalla continua, pero vencemos, salimos con el tiempo que tenemos que velar. Jesús les dijo a los discípulos: velad y orad, porque subieron aquella noche al monte a tener un tiempo de vigilia. Le manzó jalama sama. Por eso dice la palabra: velad y orad, dijo Jesús. O sea, es un tiempo de vigilia donde hay que permanecer despierto, pero orando, no despierto por estar, aleluya, desvelándose, no. Y tampoco estar ahí vigilando y dormidos. Los discípulos se durmieron, pero Jesús había estado en guardia. Jesús había estado peleando la batalla. Jesús estaba peleando la guerra, porque no era fácil. Le decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre mío. Ay, es que mira, sin oración ese cristiano no es nada. Por eso dice ahí, por ahí dice que el que no ora, el diablo se lo devora, que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y es que es verdad, el cristiano sin oración no es nada. El poder del cristiano, dice la alabanza, está en oración, porque cuando el hombre ora, habla con Dios, se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay poder, le mansoja la masama, hay poder. Mira qué terrible. Entonces dice que Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil y se opone. O sea, amado hermano, pastores, líderes, predicadores, la carne siempre se nos va a oponer. La carne siempre va a presentar batalla, siempre va a presentar resistencia. El Espíritu le dice al cristiano, a la cristiana, a orar. El cristiano se le despierta en la madrugada a la 1, a las 2, a las 3. Yo oigo que muchos testifican: ay, es que mi niño en la madrugada se levanta llorando. Pues Dios está usando ese pequeño para que te despierte. Le manzó jalama sama, para que pelees una batalla. Porque la vida del cristiano no es una pasavida, no es un pasatiempo, es una vida de guerra. Dice la Escritura que nuestras, aleluya, armas son espirituales. La oración, el ayuno, la vigilia, la palabra. Y que tenemos armaduras espirituales, porque peleamos una guerra. Nuestros enemigos no son carnales, son espirituales. Dice la palabra que no los vemos, pero sabemos que hay una guerra. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Hay escoltas de ángeles celestiales peleando a nuestro alrededor. Y cuando el hombre está orando, una batalla se libra. Le manzó jalama sama. Al diablo le molesta, pero un hombre de rodillas, pero un hombre peleando en oraciones, en ayuno, ahí está el terror, dice el diablo. Contra ese no puedo, contra ese no puedo, porque hay poder. Semalaya. Ay, Sohayama Sama. Mira, siento el poder al predicar esta palabra, porque la palabra es vida, la palabra es poder. Como un pastor te va a venir a predicar de oración cuando él no ora, de ayuno cuando él no ayuna, de vigilia cuando él no vigila? Aleluya, gloria a Dios. Para predicar algo hay que vivirlo, porque un muerto no puede despertar a un vivo. Le manzó jalama sama. Y el que no crea a los vivos, peor creerá a un muerto, aunque se levante entre los muertos, dijo aleluya, gloria a Dios. Moisés, mira qué terrible, dijo el padre Abraham: aunque se levantaran de los muertos, resucitaran, salieran del infierno, no van a creer. Entonces dice la palabra, Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre se va a oponer. Por eso es que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y es que no tiene nada que ver un cristiano carnal con un cristiano espiritual. Si lo ponemos a la par a un cristiano espiritual con un cristiano carnal, ni lo comparemos. Hay diferencias terribles. Hay un abismo pero gigantesco. Un cristiano espiritual se le ríe en la cara al diablo. Un cristiano carnal, el diablo le da carrera, le tiembla al diablo. Pero un cristiano de oración, de ayuno, de vigilia, Jesús dice: velen, oren para que no entren en tentación. Mira qué terrible. Aunque ahorita no vamos a hablar de la tentación, sino de que la carne se opone a todo lo que es de Dios. Mira qué terrible. Entonces, los discípulos
estaban con sueño, la carne no les colaboraba en nada. Ay, hombre, Pedro, sí, Señor, vamos a estar con todo, vamos a apoyarte en este tiempo, hemos venido a orar, estamos con todo, va, le dice Pedro a Jacobo y a Juan, estamos con todo, Pedro, con Juan, nombre, y cuando Jesús llega a la hora, los halló dormiditos. No es fácil, no es fácil, hombre. Recuerdo cuando yo venía comenzando, todavía me congregaba en iglesia, una iglesia llamada Santidad, aquí en Magdalena. Estaba un pastor que había venido, que le estaba metiendo fuego. Y había tiempo de oración, vigilia por las noches, tipo 9 parece, o 10 de la noche, había oración. Y yo recuerdo que yo iba, que yo andaba solo por andar, pero yo quería también buscar, porque el pastor era de fuego, y le estaba metiendo, y había unos hermanos que le estaban metiendo, y el que busca halla, y el que pide recibe, y el que llama se le abre. Y yo también, ya me estaba metiendo al rollo, ya me estaba metiendo ahí, ya Jesús ya empezaba a tratar conmigo, y entonces yo orando me estaba durmiendo, y mientras yo me estaba ahí como dormidito, hasta me había puesto así, aleluya, gloria a Dios, postrado totalmente sobre el piso del templo. De repente escucho aquella voz tronante que me dice: porque duermes, no duermas. Y yo digo, y yo le hago así, y entonces ya no estaba dormido, yo estaba entre medio dormido y despierto. Y entonces, pero lo raro es que cuando yo escuché aquella voz, todo mi cuerpo temblaba de cabeza a pies, de pies a cabeza, temblaba, y aquella voz tronante dentro de mí, que aleluya, gloria a Dios, se seguía escuchando: porque duermes, no duermas, le mansoja la masaba. Entonces yo me puse de rodillas y volteé a ver a los otros hermanos que estaban a la par mía, y le dije: ¿me hablaste vos? No, me dije. ¿Y vos me hablaste? No, dije: quedó dormido, estaban también igual que mí. Yo le dije: no duerman entonces, porque una voz me ha dicho: no duermas, aleluya, gloria a Dios, no te duermas, no duerman. Y fíjate que varios días quedé con ese temor y temblor, que temblaba a causa de la voz, porque a la voz de Jehová tiembla la tierra, y nosotros somos del polvo. Es que por misericordia de Dios hemos escuchado varias veces la voz de Dios, y una de esas ha sido esa vez, cuando yo venía comenzando. Entonces mira, me puse en guardia yo, y esas experiencias te ayudan cada día más para seguir buscando más y más de Dios. Mira qué terrible. Entonces, los discípulos se durmieron. No era fácil. Hay momentos difíciles, hay momentos duros. Cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, cuando llega la tempestad, cuando llega la aflicción, hay momentos terribles donde la carne se le opone al espíritu y le dice: vamos a orar. No, a dormir es que vamos. Y aunque vos estés de rodillas, le mansoja la masama, vos casi te estás durmiendo orando. No, dice Dios, tienes que vigilar, tienes que pelear por tu familia, tienes que pelear por tu casa. Hay una batalla continua. Mira qué terrible. Entonces, esa experiencia, todo aquel que es cristiano verdadero ora, en algún momento se ha quedado dormido de rodillas. Mira, yo subo a la torre a orar. A veces estoy orando con todo y de repente me quedé dormidito. Me quedé dormidito de rodillas. No, hombre, y me despierto. Qué terrible, digo yo, me dormí. Diferentes experiencias. Porque en el evangelio hay cualquier cantidad de experiencias. Solo el que no busca a Dios, el que no ora, el que no tiene tiempo con Dios, ese más bien ni cree lo que uno le puede dar en testimonio. Entonces, la carne se los opuso a Pedro, a Juan y a Jacobo para que oraran con Jesús. Pero Jesús dice que se fue a fortalecer. Otra vez vino, los halló otra vez durmiendo. Le dijo: velad y orad. Otra vez vino la tercera vez y les dijo: hombre, duerman ya, les dijo. Duérmanse ya. Dormite, Pedro. ¿Sabes qué? Se le fue el sueño a Pedro. Se le fue el sueño a Jacobo. Se le fue el sueño, gloria a Dios. Aleluya. A Juan. Porque parece mentira, pero cuando estamos en la vigilia o cuando estamos en el tiempo de búsqueda espiritual, hay un gran sueño, hay una pesadez, la carne se le opone. Pero mira, si ya no hay vigilia, ya no hay oración, ya no hay nada. No, hombre, Pedro estaba activo. ¿Y quiénes son los que vienen? Ahí venía ya Judas a entregar a Jesús, ya venía Judas para traicionarle con un beso, pero ya Pedro bien despiertito, ya Juan bien despiertito, ya no había batalla, no pudieron acompañar a Jesús en la oración, porque la prueba era para Jesús, ellos no pudieron ayudarle. Así va a ser muchas veces. Nosotros tenemos que levantar guardia, aunque estemos solos, aunque no haya nadie más con nosotros, pero la batalla es para nosotros, la prueba es para
para nosotros. Debemos pelear para que no entremos en tentación. Jesús le decía: Padre, ayúdame, porque esta copa es amarga. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Porque no era fácil ir a morir, no era fácil dejarse ir a crucificar. Le mansoja la masama. Pero en aquella hora, en aquella segunda hora, en aquella tercera hora, Jesús se fortaleció. Descendió un ángel del cielo y lo fortaleció. Le mansoja la masama. Dice la palabra que mientras Jesús oraba, su oración era tan intensa, era tan poderosa. Me imagino a Jesús danzando en el espíritu, aleluya, de rodillas, en lengua. Le mansoja la masama. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Le mansama la yasaja. Yo digo, nosotros podemos aspirar solo a sudar en gotas de agua, pero mi Señor Jesús, su sudor, le mansoja lama, eran, dice la escritura, como gotas de sangre. Le mansaba la masama. Qué terrible oración. Mira, yo me baño en sudor orando, yo me baño en sudor predicando, yo me baño en sudor, aleluya, gloria a Dios, adorando a Dios. Y lo único que he podido experimentar son gotas, sudor de agua. Mira, sudor de agua. Mi Señor Jesús derramó su alma ahí. Sus gotas eran como gotas de sangre, dice la palabra. Mira qué terrible nivel de oración. Eso sí es terrible, ese nivel de oración. Pero a causa de aquella prueba amarga, mira qué terrible. En la aflicción no es fácil. En la aflicción derramas tu alma. En la tempestad, en la enfermedad, en el dolor, en la prueba, en la dificultad. Ahí viene el cristiano, mira, humilladito. Ahí viene el rendido. Ahí le dice: Señor, aquí vengo. Y aunque no tenga palabras, solo lloro, solo hay llanto. Se derrama en el altar, se derrama ahí en el cuarto de guerra, se derrama en la montaña, se derrama sajalama, saya lema fohayama. Se derrama lema soja lama saba. Mira qué terrible. O sea que hay poder en la oración. Hay poder en la oración, hombre. Por eso dice la palabra, dice la alabanza, que el poder del cristiano está en la oración. Mira qué terrible. Pero los discípulos se durmieron. Si a ti, cristiano y cristiana, te está pasando que cuando vas a orar te dormís, a la hora del mensaje te dormís, en la iglesia un gran sueño maldito que te cae, cuando agarras la Biblia, un gran maldito sueño que te cae. ¿Sabes qué me ha dicho mucha gente? Si yo me quiero dormir, dicen, solo agarro la Biblia y ya, Dios, ahí me duermo. Y con la boca abierta, con las bocas metiéndoseles por la boca. Eso es vergonzoso. ¿Sabes qué? Le dice el diablo a un demonio, nivel hormiga, anda ahí a ponerle sueños de cristiano. Imagínate. Y no, pues no estudió nada, no oró nada, no vigiló nada porque se durmió. Eso no sirve. El diablo te está aplastando, hombre. El diablo te está ganando la batalla a través de tu carne. Mira qué terrible. Porque la carne siempre se va a oponer. Llega a un nivel espiritual donde la carne está sujeta ya. Y aunque se oponga, el espíritu la gobierna. Y aunque la carne no quiera, el espíritu vamos, dice. Mira qué terrible. Aunque esté haciendo frío. Mira, yo en las madrugadas ahí estoy orando. Y gran nortazo, gran frío. No, carne, le digo. Y aquí tenés que hacer la voluntad del espíritu. Aquí vamos a orar 2 horas. O el tiempo que vamos a orar. Le mansoja la masama. Aunque esté haciendo frío. Aunque esté como esté. Así que no vamos a poner excusas. Gobierna tu carne. Mata a esa carne en oración, ayuno, vigilia y palabra. Un cristiano sin oración, ayuno, vigilia y palabra, sin vida espiritual, ese cristiano y esa cristiana no es nada. Mira qué terrible. Esa es la verdad. Lucas 4:1-2. Lucas 4:1-2. Jesús, escucha bien, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Mira qué terrible. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches a ayunar. ¿Por qué hemos puesto este pasaje aquí en este mensaje? Porque quiero decirte que la vida del cristiano sin el Espíritu Santo no somos nada, sinceramente. Yo predico por todo porque el Espíritu Santo es que me da que hablar. Yo sin el Espíritu Santo no pudiera pararme aquí y decir hola. Yo toda la honra y la gloria se la doy al Espíritu Santo. Porque desde que Dios me bautizó con el Espíritu Santo, no he vuelto a ser el mismo. Antes tenía temor hasta de decir hola, buenas tardes, buenos días. Yo agachaba la cabeza, yo era una persona tímida. Pero cuando el Espíritu Santo, Dios me bautizó, eso cambió, quedó atrás, hombre. Hoy me paro ante las multitudes. No importa si es el marero o el pandillero, yo le digo la verdad al narcotraficante, yo le digo la verdad a quien sea. Mira qué terrible. No temo a hombre alguno sobre la faz de la tierra.
Que sea pecado en ese cristiano discípulo de Jesús que le tenga miedo a otro hombre. Que sea pecado por la palabra. Entonces, dice la palabra que Jesús, después que Juan lo bautizó en el río Jordán, gloria a Dios, y saliendo del agua, el Espíritu Santo, aleluya, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Y dice la Escritura, aleluya, gloria a Dios, que después el Espíritu Santo lo guió al desierto para ayunar por 40 días y por 40 noches. Y dice la palabra entonces, amado hermano y hermana, que es necesario el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: hey, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder desde lo alto. O sea, un cristiano necesita el Espíritu Santo para poder vencer, le mansoja la masaba, para poder ser eficiente y eficaz en la obra de Dios. Después que Jesús fue bautizado, el Espíritu le dice: mira Jesús, vamos a ir al desierto. Vamos a 40 días y 40 noches de oración, ayuno, vigilia y palabra. Entonces, ¿por qué es necesario que tú nazcas del Espíritu Santo? Vamos a estar predicando un tema más adelante, pero quiero hacerte esa pregunta. ¿Ya recibiste tú al Espíritu Santo? ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya recibiste de ese poder? No, no sos nada, pero pedilo, porque el que pide recibe. Seguí buscando y tú ya lo recibiste así. ¿Y cómo está ese fuego? ¿Está encendido o apagado? Hay cristianos que el diablo les robó todo, hombre. Les robó todo. Porque la palabra dice: no entristezcáis al Espíritu, no contristáis al Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu te guía a la oración, el Espíritu te guía al ayuno, el Espíritu te guía a la vigilia, el Espíritu te guía a estudiar la palabra, el Espíritu me guía a venir a predicar aquí, y yo no hago caso, entonces el Espíritu se contrista, el Espíritu se entristece. Llega un momento que el Espíritu se va, y ahora ese hombre es una cueva de diablos. Ahora esa mujer va a ser una cueva de demonios. Porque donde no está el Espíritu Santo y fuego en ese hombre, lo que van a ver son demonios. Mira qué terrible. Entonces, la importancia del Espíritu Santo, gloria a Dios, en la vida de ese hombre y de esa mujer. Mira bien lo que estamos estudiando. Entonces, dice que el Espíritu lo guió. Es que la carne no nos va a guiar. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a guiar a nuestro espíritu a orar. A Jesús lo llevó al desierto. Así es, el Espíritu Santo nos va a decir: hey, vas a orar, vas a vigilar, vas a ayunar, vas a leer la palabra, vas a ir a predicar a tal lugar, aquí, allá, a la plaza donde el Espíritu te mande. Entonces, por eso necesitamos nacer del Espíritu. Entonces el Espíritu dio a Jesús. Así es en la vida del cristiano. El que guía a ese hombre es el Espíritu Santo, que inquieta el espíritu de uno. La carne nunca te va a guiar a orar, a ayunar, a vigilar. La carne se va a oponer. Por eso que dice la palabra que el cristiano carnal no puede agradar a Dios. El cristiano debe ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. ¡Ey, despertate con esta palabra, pues! Esta palabra no viene en vano, hombre. La palabra viene para ti, que te ha dormidito en tus laureles. Estás dormido en tus laureles. Despiértate tú que duermes, dice Jesús. Levántate de los muertos y Él te va a alumbrar. Le manzó jalama. Mira qué terrible. Antes orabas, antes ayunabas, antes vigilabas en las madrugadas, no faltabas a los cultos, hacías la obra evangelística, la obra, aleluya, gloria a Dios, de la predicación. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Te moriste? ¿Te mató el diablo? ¡Ey, despertate! ¡Despertate! Entonces, veamos la necesidad del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía. A Jesús 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo me dice: mientras yo estoy orando, Atalaya, baja 3 días de oración y ayuno, baja 7 días, baja 21 días, baja 12 días, a 9 días, a 5 días, lo que el Espíritu dice. Yo digo amén. Si yo no digo amén y no lo hago, el Espíritu se va a contristar. Va a llegar un momento que el Espíritu Santo se va a ir. ¿Por qué? Porque yo no le hice caso a Él, yo le hice caso a mi carne. Yo le dije a la carne: nada, reposa, come, bebe, espérate, tranquila. La carne se está fortaleciendo. Cuando el hombre descuida lo espiritual, descuida la oración, descuida el ayuno, descuida la vigilia, descuida la palabra, descuida la obediencia, descuida la santidad, entonces la carne se está fortaleciendo y la carne le empieza a pedir pelota,
le empieza a pedir película, novela, política, ídolos. Le empieza a pedir, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, basura del diablo, fornicación, adulterio, pecado, las obras de la carne. Por eso es que el cristiano debe estar sometido, debe estar firme, debe perseverar en la oración. La palabra dice, orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda súplica, en el Espíritu, orando por todos los cristianos santos a nivel mundial. Orando en todo tiempo. En todo tiempo el hombre espiritual debe estar orando. No, aunque no estemos postrados, aunque no estemos con la boca a voz en cuello, la voz, pero andamos con oración saeta. La oración saeta es poderosa. Esa oración en la mente, esa oración en el entendimiento, pero en lengua, pero en danza, en el espíritu. Le mansoja lama. Eso es terrible, no, dice el diablo. Con estos cristianos llenos del Espíritu Santo, que hablan lengua, danzan en el espíritu, estos guerreros, dice el diablo, no, dice. Son duros estos guerreros. Son duros de vencerlos. Son duros de destruirlos. ¿Por qué? Porque donde el fuego esté encendido, la culebra se quema viva. Donde el fuego está encendido, el diablo no va a poder hacer lo que él quiera. Mira qué terrible. Entonces, necesita el Espíritu Santo para que él te inquiete el espíritu y te guíe a la oración, al ayuno, a la vigilia y a la palabra. La carne, mentira. Nunca te va a guiar a orar la carne, ni a buscarla del ayuno y de la vigilia. Jamás. La carne es enemiga de eso. Más bien tienes que vencer a tu carne a la hora de ir a orar, de ayunar, de vigilar. Por eso es que aquí la vida del cristiano no es una vida media, no es una vida, aleluya, gloria a Dios, hipócrita. Porque la carne lo va a tener pisoteado contra el piso, pues. El que quiere aparentar que es cristiano, quiere apantallar que es cristiano, eso no lo va a poder hacer, porque las obras son manifiestas. Fíjate que yo algunos momentos le he preguntado a algunas personas, ¿y qué tal? ¿Estás siempre en oración, ayuno, vigilia y palabra? No, me dicen la verdad, no, entonces estás muerto, no sos nada, les digo. Otros me dicen, no, pero siempre estamos ahí, orando, buscando ahí, en ayuno, pero no hay cambio, no hay cambio. Y la palabra dice que el que busque los secretos se le recompensará en público. El que aleluya, gloria a Dios, se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces algo tiene que suceder en la vida de ese hombre que dice que ora, que ayuna, que vigila, que come palabra. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Pero los miramos que siguen siendo los mismos malditos hijos de Satanás, hombre. Siguen en el pecado. Vengo saliendo de 1000 días de ayuno y está en fornicación. Vengo saliendo de 3000 días de oración, ayuno, vigilia y palabra y está en adulterio. Eso no es así, hombre. El sacrificio sin obediencia es basura. Mira, ve. Eso es el sacrificio sin obediencia delante de Dios. Dios te lo escupe en la cara. Dios te lo vomita en la cara. Porque Dios le dijo al rey Saúl. Saúl le dijo a Dios, aleluya, a través del profeta Samuel: mira, Dios se complace en los sacrificios, pero que primero en la obediencia. Antes que los sacrificios, Dios ve la obediencia. Así que lo que vos estás haciendo, Dios no lo recibe, porque sos un rebelde, un desobediente. Aunque ese hombre ore, ayune, vigile, haga lo que haga, si está en pecado, Dios no lo recibe. Renuncia a tu pecado, deje tu pecado, arrepiéntete, conviértete, arregla cuentas con Dios, para que no estés perdiendo el tiempo. Si no hay obediencia y santidad, hagas lo que hagas, es en vano. Ciertamente en Dios ningún paso es en vano, pero es en aquellos que andan como debemos andar. Hombre, si no el borracho, entonces va para el cielo. El amigo católico va para el cielo también, entonces. No nos engañemos. Aquí le decimos la verdad a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un alma que salvar en ese hombre y en esa mujer. Entonces, mira bien. Está fuerte esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu
Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. La carne pide todo lo que es pecado. Pero ahorita no voy a hablar del pecado, no de las obras de la carne, ni del fruto del espíritu. Ahorita quiero hablar de que la carne es tu peor enemiga. Entonces la carne es tu peor enemigo y se opone a todo lo de Dios. Entonces hay una guerra acérrima entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. El espíritu lucha hacia arriba, la carne lucha hacia abajo. El espíritu quiere lo espiritual, la carne quiere lo terrenal, lo material. Mira, entonces Gálatas, Pablo nos dice que, digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si un cristiano es nacido del Espíritu Santo, el cristiano espiritual es aquel que ha sido nacido del Espíritu Santo, pero que se mantiene firme, que mantiene la llenura del Espíritu Santo, que mantiene el fuego encendido. Porque si tú me vienes a decir que Dios te bautizó hace un par de años atrás y yo te digo cómo estás ahora, vos sabés que estás muerto, que ahí lo que hay es un solo masón, un solo montón de ceniza. Yo a vos ya estás muerto y apagado. Pero esta palabra viene para que ese pábilo no se apague, ese pábilo que humea, el fuego vuelva a ser encendido, vuelva a arder. Le mansoja la masama. Recuerda las primeras obras, dice Jesús. Vuelve a tu primer amor. Recuerda, aleluya, las primeras obras y levántate donde has caído. Le mansama la yasaja. Recuerda cuando estabas en las madrugadas orando, cuando estabas buscándome en ayuno, buscándome en oración, buscándome en el estudio de la palabra. Le mansoja la masama. Recuerda cuando danzabas en el espíritu. Recuerda cuando hablabas lengua, cuando nadie te paraba. Le mansoja la masama. Aunque viniera el pecado, aunque viniera la oferta, vos les decías: no, Satanás, yo amo a Cristo, yo amo la santidad. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debes volver a tu primer amor. Debes volver, aleluya, gloria a Dios, a meterle leña al fuego. Métele la leña de adoración, la leña del ayuno, la leña de la palabra, la leña de la obediencia, la leña de la santidad, la leña de la vigilia. Métele la leña y el fuego va a arder. Búscame, dice Jesús. El que busca hay, el que pide recibe, al que llama se le abre. Le estoy hablando a aquellos que no lo hacen, aquellos que lo hacen, denle con todo, denle para adelante, porque aquí estamos hablando para quien Dios envía el mensaje. Así que, aleluya, digo pues, anden en el espíritu, aleluya, y no satisfagan los deseos de la carne. Si la carne, aleluya, les pide, deben decirle: carne, era antes cuando estaba en el mundo que me mandabas. Era antes cuando estaba en la carne que me gobernabas. Pero ahora vivo en el espíritu. Ando en el espíritu. Y voy a hacer lo que el espíritu dice, o lo que la carne dice. Entonces debemos, como cristianos, la palabra es para mí, para todos, debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Aunque que la carne venga con todas sus tentaciones, con todas sus pasiones, con todas sus ofertas, entonces digámosle: no, carne, aquí voy a agradar al espíritu, porque esa guerra es continua. La carne lucha hacia abajo para llevarte al infierno, para que te afanes y te turbes en lo terrenal, pero el espíritu lucha hacia arriba para que seas salvo. Por eso te dice: tienes que buscarme. No dice el hombre: tengo que trabajar. No, le dice el espíritu: tienes que también trabajar en el espíritu. Tienes que sembrar para el espíritu. Porque ¿de qué sirve estar sembrando solo para la carne y nunca se siembra para el espíritu? El hombre que gana el mundo, si pierde su alma, está perdido. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mira, te voy a contar esta experiencia como testimonio. Cuando Dios empezó a llamarme, yo trabajaba con una mototaxi. Yo me apartaba en 7 días y 7 noches de ayuno, 3 días, 3 noches, 5 días, 5 noches. Pero después salía a trabajar en la mototaxi y así la llevaba. Y ahí el Espíritu Santo me ordenó: Atalaya, debes ayunar 21 días. 21 días y 21 noches. Y sabes que yo seguía haciendo tiempos de 7 días, 5 días, 3 días. Pero los 21 días no los hacía. Porque yo le decía: Señor, tú sabes que el que no trabaja, que no coma, le decía yo. Mira, yo no se lo decía a un hombre, se lo decía a Dios. Yo le decía a Dios: no, tú sabes que yo tengo que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y así me tiré en esa rebeldía 8 meses.
No hacía los 21 días y 21 noches de ayuno. 8 meses en aquella rebeldía yo, poniéndole excusas y pretexto a Dios. Que el que no trabaja, que no coma. Mira qué terrible. Pero llegó un momento que Dios me habló a través de alguien y me dijo que me has estado haciendo rebelde todo este tiempo. Aunque has estado ayunando 5 días, 7 días, 3 días y muchos días, pero el propósito del que te he llamado no lo has hecho. Yo dije, es verdad. Ajá, gran rebelde soy yo. ¿Sabes qué le dije? Bueno, Dios, le dije yo, provéeme entonces un cliente para vender esta mototaxi. Y con lo que tú, aleluya, con lo que me den de lo que la venda, entonces voy a salir con lo pendiente, porque yo estaba pagando la mototaxi todavía. Y voy a salir con lo pendiente. Y ahí sí yo voy a los 21 días y 21 noches de oración y ayuno. No se diga más. Y de repente apareció un viejito ahí que quería comprar la moto. Yo le ofrecía así, la di barata, porque yo lo que quería era dejar esa moto, salir con lo que estaba pendiente y someterme a los 21 días. Entonces, cuando vengo, aleluya, le dije, Señor, bueno, vendí la moto, arreglé todo. Hoy sí vamos, le dije, Señor, a los 21 días. A la semana, entré yo a cuarto cerrado, a puerta cerrada, a los 21 días y 21 noches de oración y ayuno. ¿Sabes qué? A los 9 días y 9 noches Dios me da una palabra. Me dice, hoy te levanto como atalaya, me dice. ¿Sabes qué? Me dice, el punto principal que estás en este propósito de oración y ayuno no lo conoces, pero lo vas a conocer al final de este tiempo. Mire, eso era verdad. Y entonces, ¿sabes qué? A los 21 días, 21 noches, Dios me levantó como predicador. Mira qué terrible. En el ministerio evangelístico, pastoral, una voz en el desierto. O sea, después de ese propósito, somos lo que somos. Y aquí estamos para honra y gloria de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Cristo, Hijo del Padre. Desde ese tiempo, mira, Dios me llamó. Lo dejé todo. Me dijo, ¿y cómo le va a hacer ahora? ¿En qué va a trabajar? ¿De qué va a vivir? Me dijo el que me compró la moto. Si quieres se la vendo de vuelta. Me decía, no, le dije yo, ahorita voy. Tal vez Dios me va a llamar a predicar. Yo, ¿cuándo pensé que un día iba a ser predicador, hombre? ¿Cuándo pensé yo que un día iba a ser pastor? ¡Nunca! Yo andaba como andan todos los amigos del mundo, afanados y turbados, trabajando para aquí, para allá, día y noche, en los afanes de esta vida. Y por eso estaba perdido. Por eso la palabra dice que hay que trabajar, pero no hay que afanarse. Hay que darle el tiempo a Dios. Hay que apartar el tiempo para orar, para ayunar, para vigilar, para ir al culto, para apartarse a solas con Dios. No todo es dinero, no todo es comida, no todo es bebida. El hambre y la sed espiritual no se sacia con lo terrenal. Entonces, cuando llego a la oración y al ayuno a los 21 días, mira, eso fue lo lindo, mira. Eso fue lo poderoso. Empiezo yo a buscar y empieza Dios a agarrarme, mira. Ay, viera qué terrible. Y empieza Dios a decirme, me decía, mira cómo le manzó jalama sama. Yo sentía como que eran cachetadas de Dios así, mira, en la mera cara, pero cachetadas de hombre, no de mamadita, no de afeminado, no de maricón. Y mira, yo lo sentía tan literal. Me decía como que me paraba enfrente y me decía, con que el que trabaja que no coma, me decía. Con que el que no trabaja que no coma, me decía. Con que así me decía. Ay, Dios mío, mira, olvídate, todavía me quebranto, hombre. Cuando Dios en ese tiempo, ya yo de rodillas, orando, Él me decía, con que el que no trabaja que no coma, me decía, me decía. Con que el que no trabaja que no coma, me decía. Porque yo no era hombre que se lo decía, era el Dios mismo que se lo decía. Por eso es que a mí nadie me puede parar, nadie me puede detener. Porque yo sé lo que he vivido en el secreto. Yo sé lo que he vivido ahí. Y aún el mismo diablo no me puede hacer cambiar de lo que Dios me ha transformado. Entonces yo le decía, Señor, perdóname, aquí estoy. Perdóname. Yo solo lloraba, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole, perdóname, Señor, porque yo no entendía. Yo estaba preocupado por lo que tenía que pagar. Y por eso ponía excusas. Y por eso ponía pretextos. Con la misma Biblia le daba a Dios en la cara. Y le decía a Dios, tu Biblia, tu palabra dice que el que no trabaja que no coma. Por eso después Dios me estaba dando en los dientes, revés y derecho, con la misma palabra en la cara. Y yo solo lloraba. Yo solo lloraba diciéndole, Señor, perdóname, entiendo. Perdóname, fui un rebelde. Dios me guardó. Dios me cuidó y ahora me tiene aquí. Por eso el diablo no nos va a parar. Ni rendición ni retirada. Seguimos firmes a muerte. Yo te contaré por dónde hemos pasado.
Si yo te contara por dónde hemos vivido, vos vas a decir, es imposible. Es imposible que un hombre pueda estar en pie. Es imposible que un hombre pueda soportar tanto. Ay, Samalaba. Es imposible que un hombre pueda sostenerse de tal manera firme y de pie. Pero es que no estamos en nuestra fuerza. En una madrugada Dios me decía, Atalaya, no estás, aleluya, de pie porque estás en tu fuerza. Estás de pie porque estás en mi fuerza. En tus fuerzas ya días te hubiera destruido el diablo, pero estás en mi fuerza, por eso sigue firme. Así que te quiero siempre humilde, humillado, es lo que yo diga, no es lo que el hombre dice, no es lo que el diablo dice. Entonces debemos vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, dice Pablo. Digo pues, aleluya, gloria a Dios. No, aleluya, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne se va a oponer. La carne te va a decir, tenés que trabajar, tenés que comer, tenés que vestir, tenés que calzar, le manzas a la masama. Pero es que la carne se va a oponer a lo que el Espíritu dice o a lo que el Espíritu Santo ordena. Mira qué terrible. 8 meses en aquella rebeldía. ¿Ah? Mira, es verdad lo que te digo, no, esto no es mentira. 8 meses en aquella rebeldía. Y no solo rebeldía, en aquella maldita rebeldía. Mira qué terrible. 8 meses. ¿Y cuántos cristianos que me va a oír, que me va a ver, tiene tiempo para todo, pero para Dios no tiene tiempo? ¿Cómo estamos ahí? Tiene tiempo para Dios, pero tiene tiempo para todo, pero para Dios no tiene tiempo. No le ajusta el día trabajando, afanado y turbado. No hay tiempo para ir al culto, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para vigilar, no hay tiempo para leer la Biblia. Y entonces, ¿qué cristiano sos vos? Yo así andaba como tú y Dios me paró el carro, me paró en seco. Yo solo lloraba en la presencia de Dios, perdóname, Señor, perdona. No habían palabras, yo le decía, perdóname, perdona. Y él dándome revés y derecho en la cara, con que el que no trabaja, que no coma, va, me decía. Ay, papá. Eso sí es delicioso, cuando Dios te agarra con el cincho, cuando Dios te agarra con el azote, con el látigo. El látigo para el cabestro, aleluya, el látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para las espaldas del bestia, del necio. Mejor a buenas y no a malas. Tú que estás ahí de rebelde contra Dios, que Dios te ha demandado hacer algo y no lo has hecho. Esta palabra es para ti, no esperes el azote. No esperes quedar inválido. No esperes caer enfermo, muriéndote en la cama de un hospital. Le mansoja la masama. No esperes que te venga una situación difícil, terrible, para entonces venir a Dios. Mejor venir a las buenas y no a las malas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieran. Entonces, cuando Dios te demandó a dar algo y vos no lo haces, es tu carne la que no te está ayudando a hacer lo que Dios quiere. Se opone. Tú tienes que decir amén. Si Dios te ordena algo, debes ir a hacerlo ya. La orden que Dios da es para ya. No es para más rato, no es para mañana, es para ya. Fíjate que hay gente que le hacemos el llamado. Jesús quiere salvarte, ven ahora, hay otro día. Ay, voy a pensarlo, ay, el otro año, el otro día, el pensarlo, el otro año está en el infierno y allá ya no hay tiempo, allá ya no hay misericordia. Ahora en el infierno desea volver para arrepentirse, pero ya es tarde. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. El Espíritu quiere que tú busques a Dios, pero la carne se va a oponer. La carne se va a oponer siempre. Estamos en el peor enemigo. Por eso te digo, cuando llegas a un nivel espiritual ya, tú sujetas, la carne está sujeta, la carne tú la dominas bien. Mira, tienes que estar así, que la carne que está contra el piso, pisoteada, crucificada. Cada día tienes que tener esa carne crucificada con Cristo. Pablo decía, juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso no lo puede decir cualquier carnal. Un carnal no puede decir eso. Si su carne está viva, su carne no ha muerto, su carne no ha sido crucificada. Mira qué terrible. Cristiano cualquiera dice que es cristiano. Si hasta los católicos dicen que son cristianos, hasta los Jesús solos. No, esto no es de decirlo, esto no es de llenarse la boca.
esto es de vivirlo, esto es de obedecerlo, esto es de demostrarlo con su testimonio, con hechos, viviendo una vida poderosa en Dios. Entonces el carnal nunca va a poder ser espiritual. El carnal nunca va a poder dar el fruto del Espíritu, porque el carnal lo que es una pelota de carne. Por eso ese hombre debe ser espiritual. Mira qué terrible. Lucas, Gálatas, seguimos en Gálatas, versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si somos espirituales, debemos vivir espiritualmente en todo tiempo. Tu carne, lo que te decía antes, debe estar crucificada, debe estar muerta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la carne ya no te gobierna. O sea, la carne ya no te manda. La carne está muerta a causa de Cristo. La carne está muerta a causa del Espíritu Santo. La carne está vencida, la carne está muerta a causa de la oración, a causa del ayuno, a causa de la vigilia, a causa de la palabra, a causa de la obediencia y la santidad. Aunque estamos en la carne, no andamos en la carne. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Esa es la vida de un cristiano verdadero. Esa es la realidad. El Papa nunca te va a predicar esto. Tu sacerdote nunca te va a predicar esto. El pastor religioso, muerto de hambre, avaricioso, no te va a predicar esto. Los Jesús solos no te van a predicar esto. Los Jesús solos así se mira, parece que están embarazados, ve. Tremenda panza, tremenda barriga. Claramente se ve que esos hombres nunca han ayunado en su vida. Esos hombres son glotones y bebedores, comen y comen y comen y no se sacian nunca. El cristiano verdadero y la cristiana verdadera, su porte es porte de guerrero, de soldado. Tiene un cuerpo de ayuno, un cuerpo de oración, vigilia y palabra. Que esa carne no es lo que ella quiere comer tampoco. Esa carne tiene un control. Ese hombre tiene dominio propio. Le dice: carne, aquí vamos a comer esto. Aunque la carne quiera comer más, le dice: basta carne, porque tenemos que estar aptos, enteramente preparados para toda buena obra. El fruto del Espíritu. Y porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, debemos estar sujetos al Espíritu y la carne debe estar sujeta al Espíritu. Seguimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero debemos ser espirituales, nacidos del Espíritu. Por eso sangre y carne no puede agradar a Dios. Sangre y carne no heredará el reino de los cielos. Romanos, Lucas 11:1. Lucas 11:1. Vamos a ver qué nos dice. Mira bien. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, no les enseñó a rezar. Jesús no rezaba al Padre ni a María. Jesús oraba. Así que los discípulos miraban que Jesús se apartaba a orar. O sea, ellos miraban que Jesús era un guerrero de oración, era un soldado de oración. Y esa es la vida de todo cristiano verdadero. No de rezo, no de Ave María, sino de oración. Y oración de poder, y oración en el Espíritu. Leman soja la masama. Y estos miraban que Jesús era de oración. Ellos miraban cómo Jesús se movía en el poder. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Y que las noches se perdía Jesús orando en el monte. Orando en el monte. No era dormir que iba mi Señor Jesús al monte de los olivos. No, era vigilar, era orar,
vigilias de oración. Y esa es la vida del cristiano, donde se aparta con Dios y sube a las montañas, sube a los montes, va al cuarto de guerra, ahí donde tiene ese altar, y va a pelear esa guerra espiritual. Dice el diablo: este hombre, esta mujer son una amenaza, hay que eliminarlos. Mira qué terrible. Son una amenaza, dice Satanás. Hay que eliminarlos. Y aunque quiere eliminarlos, Satanás no puede. Solo si ese hombre es bruto y se descuida, Satanás lo va a hacer. Va a arar con él. Satanás va a trapear con él. Mira qué terrible. Entonces le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dice que Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Con ese Padre Nuestro, con esa oración, se abre todo tiempo de oración. Le manzó jalama sama. Oración, no rezo. Eso es de los hombres. Eso no es de Dios. Jesús enseñó a orar, no a rezar. Y Jesús enseñó a orar con la oración, aleluya, gloria a Dios, al Padre, no a Él mismo, ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni al Espíritu Santo, sino al Padre. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, espiritual y material, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces así se abre toda oración. Siempre va dirigida a Dios. Jesús oraba a Dios, a su Dios, a su Padre. A los Jesús solos no les va a gustar esto. A los amigos católicos no les va a gustar esto, porque ellos dicen que le rezan a María, dicen que le rezan a San Pedro, a San Pablo, a San Caralampio, y eso no existe en la palabra. Eso es mentira, eso es basura. Solo al Señor tu Dios adorarás, a Él solo te postrarás, a Él solo le servirás, no a los palos, no a María, no a Pedro, no al palo. Mira qué terrible. Jesús les enseñó. Entonces, un pastor verdadero no necesita que la iglesia, que los hermanos le digan: pastor, oremos, tengamos tiempos de clamor, tiempos de intercesión, tiempos de ayuno, tiempos de tiempos de vigilia, tiempos de palabra. No, el pastor le dice a la iglesia: tal día vamos a 3 días de oración y ayuno, vamos a noche de vigilia. El pastor que está en la línea de batalla, que está en la torre, que está en guardia, que está peleando, aleluya, gloria a Dios, guía al pueblo en ese camino, mete al pueblo en la guerra. Hay diferencia en un verdadero siervo de Dios con los farsantes, mentirosos y religiosos, hijos del diablo. Hay gran diferencia. Mira qué terrible. ¿Sabes? Qué vergonzoso que hay pastores que le dicen a la iglesia: no sean de esos locos que pasan ahí que solo orando, que solo pasan ahí ayunando, vigilando. Eso es que están emocionados. Eso es que no tienen que hacer. Así dice el diablo. Eso es que no tienen que hacer. Deberían ponerse a trabajar, deberían dormir, deberían comer. De tanto ayunar se van a enfermar, de tanto vigilar se van a hacer viejitos. ¿Y cuál es el problema de ellos? Si ellos no hacen, ¿por qué no nos dejan hacer, pues? Entonces, pastores, líderes, predicadores que están guiando a la gente a no orar, a no ayunar, a no vigilar, porque ellos son los primeros muertos. Ellos son los primeros que no lo hacen. Por eso no pueden enseñarle al pueblo. Hay pastores que dicen: hermanos, yo les voy a ser sincero, dicen, yo no tengo tiempo para orar, dice. Yo no tengo tiempo para orar. Es mentira que yo le voy a decir que me levanto a orar, dice. Pastores. Imagínate, si un hombre no es de oración, ayuno y vigilia, ¿cómo va a resistir la tentación? Se la de orar para que no entres en tentación. Cuando llega la tentación, ese hombre le dice: gracias, Satanás, gracias. Bienvenida tentación, qué bendición de Dios, dice, es la mujer de su prójimo. Por eso le está pagando mal a su esposa con otras mujeres. Porque cuando viene el adulterio disfrazado ahí bien bonito, él se lo harta. Porque no es de oración, porque no es de ayuno, porque no es vigilia y no le interesa lo de Dios. Porque él vive en la carne
a sus deseos y pasiones está entregado. Pero Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús les dijo, enséñanos. No era que ellos no oraban, que querían aprender cómo Jesús oraba. Porque aquí no hay que orar como rezan los católicos. Aquí no hay que orar como rezan los Jesús solos, que solo Jesús. Aquí no hay que orar como oran los mormones, los testigos de Satanás. Aquí hay que orar como Jesús enseñó a orar. Y la oración siempre va dirigida al Padre. No nos salgamos de la palabra en ningún momento. Porque si vemos que alguien va fuera de la palabra, ese loco está perdido. Esa loca está perdida. Mantengámonos en la palabra. No nos desviemos a diestra ni a siniestra. Mantengámonos en la palabra, en lo que está escrito, como está escrito. Entonces, un pastor verdadero va a guiar al pueblo a la oración, al ayuno, a la vigilia y a la palabra. Pero hoy hay muchos líderes, pastores, predicadores. Nunca hay oración, nunca hay ayuno, nunca hay vigilia, nunca hay, aleluya, gloria a Dios, búsqueda espiritual. Y a la hora de predicar, a contar chistes, fábulas, se pone de tal manera que la gente entra y sale igual de esas congregaciones. Ahí no hay un cambio, no hay una transformación, no hay poder. Así los quiero, dice el diablo. Así me gusta, no me son estorbo. Pero donde hay una iglesia verdadera, con un pastor verdadero, están en oración, están en vigilias de la noche, están, aleluya, en ayuno, están en predicación de poder, están en cultos de poder, porque ahí hay poder. Una iglesia sin el Espíritu está muerta. Un cristiano sin el Espíritu está muerto. ¿O crees que aquí carnalmente yo voy a estar parado aquí gritando con tal poder y autoridad? ¿O crees que la carne me va a traer aquí a predicar de tal manera? Más en la vida, hombre. Más en la vida. La carne me va a decir, mejor aquí venía a jugar por las tardes, vos. La carne me va a decir, vos pareces loco ahí predicando. Si fuera la carne mi enemiga. Pero esa maldita está sujeta. Esa maldita está pisoteada. Con sus deseos y pasiones. Mira qué terrible. Entonces, tú no tienes que esperar, cristiano y cristiana. No tienes que esperar que llegue la prueba, la aflicción, la tribulación, o que el pastor diga y ayuno, y oración, y vigilia. Tú debes ser un guerrero y una guerrera de oración, de ayuno, de vigilia y de palabra. Tú debes serlo. El Espíritu, si está en ti, te va a guiar a la oración y a la búsqueda espiritual. Avancemos. Romanos 8, 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9. Gloria a Dios. Miremos qué nos dice la palabra. Romanos 8, 5 al 9. Veamos pues qué nos dice esta escritura. Mira bien. Vamos a ver, aquí está. Romanos 8, gloria a Dios, 5 al 9. Dice así. Dice la palabra: porque los que son de la carne, oye bien, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que un carnal nunca va a buscar lo espiritual. Un carnal se va a oponer a la oración. Un carnal se va a oponer al ayuno. Un carnal se va a oponer a la vigilia. Un carnal se va a oponer a la obediencia de la palabra, a la santidad. Un carnal se va a oponer a la sana doctrina. La sana doctrina le va a parecer dura, le va a parecer insulto, le va a parecer ofensa. Por eso dice Pablo que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y estamos en esos días. Ese que se opone al mensaje es un cristiano carnal. Mira. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces el espiritual piensa en lo espiritual, en la patria celestial. Piensa allá donde está Jesús a la diestra del Padre sentado. Piensa, dice la Biblia, que tenemos que tener nuestra mirada en el blanco perfecto, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en las alturas. Pero el carnal, ese está afanado y turbado. Ese está buscando la comida, el vestido, el calzado. Ese está buscando lo terrenal, carro, casa.
bienes, millones en el banco. Ese está buscando todo lo de esta vida. Pero el espiritual, ese está esperando con ansia la hora del culto, esperando con ansia, aleluya, estar en oración, ayuno, vigilia y palabra. Ese en todo tiempo está esperando la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Y como la está esperando, está preparado, viviendo una vida en obediencia y santidad. No una vida a medias, no una vida de apariencia, no una vida hipócrita. Porque si no, entonces eso no sirve. Eso es en vano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, no podés complacer a tu carne. No podés bajar la guardia por decirle sí a la carne. Aunque la carne no quiera, sométela al espíritu. Porque el espíritu te quiere llevar al cielo, pero la carne busca lo de abajo para llevarte al infierno. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso el que es cristiano espiritual, el espíritu lo guía al espiritual. El cristiano carnal, la carne lo guía a buscar lo carnal, lo terrenal, lo animal, lo de esta vida. Así que todos ustedes que son carnales, no hay tiempo para Dios. Ustedes están vencidos por su carne. Y en la carne nadie puede agradar a Dios. Avancemos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, o sea que un carnal, aunque quiera sujetarse a la palabra, obedecer la palabra, no va a poder. ¿Por qué? Porque la carne lo que le gusta es el pecado. Por eso que desde que venimos a Cristo, en la iglesia primitiva, los hermanos se preocupaban para que todo cristiano naciera del Espíritu Santo, fuera bautizado del poder del Espíritu Santo, para que ese cristiano fuera espiritual, no carnal, vendido al pecado, vendido a la maldad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, un carnal nunca va a poder obedecer la palabra, ni aunque quieran los cristianos carnales, aunque oigan la palabra, aunque les digamos, mira, la Biblia dice, no van a decir, no, yo no me quito el pantalón, yo no dejo esto, yo para qué orar tanto, yo no voy a ir a orar, para que hay orar tanto, ya esa es mucha emoción, yo no tengo tiempo de eso, tengo que trabajar, tengo que ver la vaca, tengo que ver el zacate, tengo que ir a la milpa, tengo que ir a ver a mi abuela, tengo que ir a la misa, tengo que ir al campo, tengo que ir a la feria, tengo que ir a la plaza, y un montón de malditas excusas, porque el carnal lo que menos quiere es lo de Dios, pero el espiritual todo lo que quiere es lo de Dios. Mira qué terrible. Por eso que el espiritual dicen ese Aragán no trabaja. Ahí está en ayuno, ahí está en vigilia, que diga lo que quiere el diablo, pero vas para el cielo. Ellos con todos sus carros y casas se van a quedar aquí. Les mansoja la mazama, se van a quedar con el anticristo, se van a quedar con sus palos no los van a librar, sus palos no los van a salvar, porque son leños del bosque, no tienen poder para hacer bien, ni para hacer mal, solo Dios salva, y solo en Jesús, el Hijo de Dios, hay salvación y perdón de pecados. María no salva, María no perdona, tampoco el Papa, tampoco el pastor. Mira qué terrible. Esa es la verdad. Mira qué terrible. ¡Qué terrible, hombre! Los cristianos carnales, vas a ver a los cristianos carnales en la iglesia siempre opuestos a la búsqueda espiritual, siempre opuestos, murmurando, aleluya, gloria a Dios. Es un pleito y una contienda contra el mensaje. El cristiano carnal no ama la palabra, no le gusta la palabra. Es lo que tiene es un pleito, es lo que tiene es una contienda contra el mensaje, contra el mensajero y contra Dios. Mira qué terrible. Eso es vergonzoso. Pero el cristiano espiritual está hambriento y sediento de la palabra. Dice que rico mensaje, dice que rico la palabra. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El cristiano espiritual se goza con el mensaje, pero el cristiano carnal, olvídate. El cristiano espiritual se está aplaudiendo, dice amén, gloria a Dios, aleluya, habla Jehová, que tu siervo oye.
Pero el cristiano carnal dice: por mí lo están diciendo. El cristiano carnal dice: ese maldito, ¿por qué predica así? No tiene amor, no tiene misericordia. El cristiano carnal está con cara de perro, está con cara de cerdo. Pero Dios va a tratar con ese perro y con ese cerdo. Así eran los del ayer. Cuando Jesús predicaba, dice que rechinaban los dientes, crujían los dientes, ponían caras de perro, ponían caras de cerdo. Querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque eran carnales. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, el cristiano carnal es un enemigo de Dios. El cristiano espiritual es amigo de Dios. Por eso es que dice la palabra que toda amistad con el mundo, toda amistad con la carne y sus obras, toda amistad con el diablo y sus ofertas, es enemistad contra Dios. Debemos guardarnos para Dios en todo tiempo, en toda hora. Mira qué terrible. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, la palabra es clara. Ustedes que son carnales, se molestan por la palabra, no buscan la oración, el ayuno, la vigilia de la palabra, no buscan lo de Dios, lo espiritual. Ustedes no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los únicos que agradan a Dios somos los espirituales, que nos guardamos en una vida en obediencia y santidad. O sea, tú que eres carnal, tú no puedes agradar a Dios. Tu carne en pecado y en sus obras apesta delante de Dios. Por eso, crucifica tu carne con sus deseos y pasiones en la cruz de Cristo. Arrepiéntete, ten un convertimiento verdadero, genuino para con Dios. Mira qué terrible. ¿Ah? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu, estos sí pueden agradar a Dios. ¿Y cuánto pastor, líder, predicador vive en la carne ahora? ¿Ah? ¿Y cuánto líder, pastor, predicador está guiando a la gente a la iglesia? Y es una iglesia meramente carnal, porque donde no hay Espíritu Santo en una congregación, desde el pastor para abajo, esa congregación está muerta. Mira qué terrible. La importancia del Espíritu Santo. Porque esta carne es enemiga de la oración. Esta carne es enemiga del ayuno. Esta carne es enemiga de la santidad. Esta carne, pues, en pocas palabras, es enemiga de todo lo de Dios, de todo lo espiritual. ¿Por qué crees que cuando se les predica a los amigos católicos se oponen ellos? Porque ellos son carnales y ellos piensan que lo que ellos tienen es la verdad. No. La palabra es la verdad, hombre. Y aquí predicamos con citas. Avancemos. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no es de él. Mira qué terrible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, yo soy un cristiano espiritual y vivo según el Espíritu. No vivo según la carne. No, entonces no soy cristiano. Un cristiano verdadero, gobernado por el Espíritu, nunca por la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si el Espíritu de Dios mora en la vida de ese hombre y de ese cristiano, de esa cristiana, ese hombre debe ser espiritual, debe vivir según el Espíritu. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo y dice malas palabras y hace el pecado y hace la maldad. Ese no está lleno del Espíritu Santo. Ese de lo que está lleno es de demonios. Ese de lo que está lleno es de legión. Mira qué terrible. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si viven en la carne, no está el Espíritu de Dios ahí. Lo que está ahí es el espíritu del diablo. Es el espíritu del anticristo. Si lo que hay ahí es error y mentira, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda buena obra, a toda obediencia y a toda justicia. Mira. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que aquí el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús, no es de Dios, no es de él. Por eso dice la palabra: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, mira bien, todo aquel que ha nacido del Espíritu es hijo de Dios.
todo aquel cristiano que aunque lleve 1000 años, una expresión, nadie dura 1000 años, pero una expresión para esos que se jactan, porque hay muchos que se mofan, llevo 40 años, 30 años y nunca han conocido el evangelio, nunca se han arrepentido, nunca se han convertido. Decía una mujer en una ocasión, hermanos, miren, decía, yo llevo tantos años en el evangelio, dice, y yo sigo firme y bien empantalonada, enseñando la vulva, enseñando las nalgas con una licra, y bien pintada como Jezabel, como una maldita perra prostituta, y decía que llevaba tantos años en el evangelio, pero en saber en qué evangelio, porque en el evangelio de Cristo no, será en el evangelio del yo creo y del yo pienso, en el de su manera, pero no en el de Dios, no en el de Cristo, no, porque no hay obediencia, porque no hay santidad. Así vas a encontrar a un montón. Llevamos tantos años en el evangelio, dice. Nadie nos va a enseñar nada, dice. Estos que vienen empezando, ese pastor Santiago, apenas 7 años lleva y ya se cree la gran cosa. Nosotros llevamos 1000 años ya, dice. 1000 años ya, dice. Y así comenzamos como él, dice. Pobrecitos, ahora están muertos. Ya la palabra para ellos no es la Biblia, sino lo que ellos creen y piensan. Y dicen que están en el evangelio. Esos tontos, el diablo se los engañó y ni cuenta se dieron. Pero Dios nos ha levantado para predicar esta palabra, para que ese bruto, para esa bruta que dice que lleva 1000 años en el evangelio y anda como el diablo, entienda que todo ese tiempo ha andado vagando, ha estado perdido, no ha sido nada. ¡Hey! Despierta pues, esta palabra es para ti. Aquí no valen los años, bo. El pueblo en el desierto, el pueblo, aleluya, de Israel en el desierto. Vamos a entrar a la tierra prometida, decía. Ya llevamos 40 años, vamos a entrar. Mentira, ahí los mató Dios a todos en el desierto. No entraron. Así están estos. Llevamos tantos años, llevamos tanto tiempo. Si somos jodidos, si somos jodidas, sí. Jodidos los tiene el diablo. Jodidas las tiene el diablo. Malditos en el pecado. ¡Fua! ¡Qué terrible! Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, cristianos 1000 años llevan el evangelio, nunca han recibido el Espíritu Santo. Y dicen que son espirituales, y dicen que son de Cristo. Andan empantalonadas, andan peladas, escotadas, enseñando los sobacos, enseñando las nalgas. Hombres y mujeres, esos no son espirituales. Esos son carnales, vendidos al prostíbulo. Mira qué terrible. Pero nadie les dice la verdad. Los pastores, como son carnales, ellos mismos tienen miedo de predicarles la verdad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hombre! Mira, ¿quiere cuidado? ¿Quiere cuidado, hombre? Avancemos. Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 9. Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 9. ¿Qué nos dice? Avance, miremos. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto, el rey Faraón, les dijo, mira, les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo:
De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mira qué terrible. Amados hermanos y amigos, esa es la realidad. El faraón es tipo Satanás. El faraón es tipo diablo. El faraón representa a Satanás. Mira, cuando Dios envió, gloria a Dios, a Moisés, le dijo: ve, vas a ir a libertar al pueblo de Israel que está esclavo aleluya, en Egipto, aleluya, 430 largos años ya. Entonces Dios mandaba un libertador y llegó Moisés a decirle, y entonces el pueblo oyó la palabra. Entonces llegó noticia al rey que por estar aquellos oyendo a Moisés ya estaban queriendo ir a adorar a Dios. Decían: aleluya, gloria a Dios, que tenían que parar el trabajo, tenían que parar de sus afanes, de su esclavitud. Entonces dijo el faraón: miren, estos están ociosos. ¿No has oído eso? Estos están ociosos, dice el faraón. Hay que ponerle la misma cantidad de ladrillos, pero no lo den paja. Que ellos mismos vayan a buscar la paja, aleluya, y hagan la misma ladrillo. No les disminuyáis la cantidad. Entonces el pueblo se quejó y el faraón les dijo: no les doy paja porque ustedes están ociosos, porque quieren ir a adorar a Dios. Ustedes lo que tienen es falta de trabajo, por eso tienen que trabajar más. Y eso es lo que quiere el diablo. Ay, Sajalama Sama, que tú seas un maldito esclavo de él, un maldito esclavo del diablo, un maldito esclavo de los afanes, un maldito esclavo del trabajo, un maldito esclavo del dinero, un maldito esclavo de la enfermedad, un maldito esclavo de los vicios. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Sabes a mí cuánta gente me ha dicho, predicando en las plazas: hey, Aragán, anda a trabajar, vos andás ahí predicando porque sos Aragán, porque querés vivir de diezmo, porque querés vivir de ofrenda? Mira qué terrible. Muchos me han dicho: vos sos un ocioso, me han dicho. Vos sos un gocioso, glotón, Aragán, aleluya, aleluya, un mantenido. Por eso estás bien gordo, porque solo comiendo, bebiendo y no trabajás. Me mira gordo vos me mira gordo a mí. Me mira gordo, pero es que así es la gente. Va a hablar un montón de mentiras. Mirate la gran panza que tenés, me dice, porque sos un ocioso comelón. Hey vos, mírame, ¿será que será verdad? Puro hablar, lo que de su corazón dicen, eso es mero hablar. De su propio corazón lo inventan. Así que cristiano y cristiana, si vos buscas de la oración, buscas del ayuno, buscas de la vigilia, buscas de la palabra, estás en la casa de Dios, en los días de culto, la gente te va a decir: vos es que no tenés que hacer, vos es que no tenés trabajo, vos es que estás ocioso, solo que orar, solo que ayunar, solo que vigilar. Y cuánta vergüenza da que muchos pastores y líderes, ellos mismos dicen esto, mira. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos son los estorbos a la iglesia. Por eso no hacen vigilia, por eso no hacen noches de vigilia, por eso no programan días de ayuno, por eso no convocan al pueblo a oración. Los cultos son a la carrera, 30 minutos de culto, porque no tienen tiempo. Hasta el tiempo de Dios le roban. Estos son ladrones. Ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Decía una vez un varón que él no iba a ayunar porque él tenía que trabajar y lo que Dios quería era el dinero. Mira, Dios lo que Dios quiere son los diezmos y las ofrendas, me dijo. Así que yo no voy a ayunar, yo no voy a orar, porque yo hago más trabajando, me dice, y dando el diezmo y la ofrenda, que en oración y ayuno, perdiendo el tiempo, me dijo. Oíme bien, perdiendo el tiempo. Por eso es que nosotros nos llaman pasavida. Por eso es que a los cristianos nos llaman haraganes,
Nos llaman come gallina, come vaca, come venado. Bueno, si es que también comemos y bebemos, hombre. ¿Ah? Sí, hombre. Fíjate que una vez una hermana yo le compartía. Mira, hermano, le digo yo que a mí me dice Aragán, come gallina, come vaca, come todo. Nunca nadie me ha invitado a comerme una gallina, le dije yo. Nunca nadie me ha invitado a mí a comerme una vaca y me dicen come gallina, come vaca, Aragán, mantenido. Y nunca nadie me da nada, le digo yo, nunca nadie le pido nada. ¿Sabe qué me dijo, hermano? Venga aquí a comer mañana. Le voy a tener un pescadito, me dijo. Mira, le voy a tener un pescadito. Ni cabía aquel tremendo pescado en aquel plato. Me pegué una gran comidita y más que iba saliendo de 3 días y 3 noches de ayuno. Me pegué una gran comidita con aquel pescadito. Uy, qué rico. Dios bendiga a esa hermana. Si ve esta prédica, Dios la bendiga a esta hermana. Lo que hacen por los siervos de Dios al compartirles un almuerzo, una comidita, un sustento, un vasito con agua, un vasito de fresco, una ofrendita. Eso trae recompensa. El que da a profeta, recompensa de profeta recibirá. El que da a un justo, recompensa de justo recibirá. Hasta por un vaso con agua que den a uno de estos mis pequeñitos, dijo Jesús, no se van a quedar sin recompensa. Van a recibir la paga, la bendición. Cuidado, cuidado. Tú que eres de oración, ayuno, vigilia y palabra. Y muchos te van a llegar así. Los faraones van a llegar. El diablo va a llegar a través de tus familiares, a través del líder, del pastor. Hermano, tanta emoción. Deje de orar tanto. Deje de ayunar tanto. Parece que se va a morir puro calate seco. Deje de vigilar tanto. Hasta los ojos los anda hundidos. Le mansoja la masama. Duerme, hermano. Coma, beba. No solo es eso. Hermano, dese un relay. Hermano, dese un relay. Como decía Juan Orlando. Hermano, tranquilo. Agarre ritmo. Hermano, llévela suave. No le hagas caso al diablo. Ese es el faraón. ¿Ah? Esos son los faraones de hoy. Que por eso dicen, esos que solo pasan en la iglesia, esos es que son ociosos, esos es que son haraganes, no tienen que hacer. Pues déjame decirte que el trabajo espiritual es un trabajo. Jesús le dijo a Marta, 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 afanada estás. Le hablo a esas Martas, afanado, turbada estás. No te gusta el tiempo para tus afanes, no te gusta el tiempo para tus, aleluya, gloria a Dios, turbación. Para Dios no tiene tiempo, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. Las Martas de hoy en día viven afanadas, pero las Marías de hoy en día viven ocupadas en lo espiritual, en la obra de Dios, en lo de los cielos. ¿Ah? Las Martas viven en la carne, afanadas. Las Marías viven en el espíritu, buscando lo espiritual. Mira qué terrible. ¿Ah? La carne es tu peor enemigo. La carne se opone a todo lo de Dios. Hay una guerra acérrima entre el espíritu y la carne, entre la carne y el espíritu. Vence a tu carne. Vive para el espíritu. ¿Ah? Mira qué terrible. Los faraones de hoy en día. Puede ser tu papá, tu mamá, tu líder, pastor, predicador, tío, tía, abuelo, abuela. Puede ser tu propia carne. Puede ser tú mismo. Que el espíritu te guíe a buscar y tú digas, no, demasiado, tanto eso. ¿Ah? Vos mismo te vas a servir de estorbo. No, tu carne es tu peor enemigo. Avancemos. Última cita, Filipenses 4:6, ya para terminar esta bendición. Filipenses 4:6 y terminamos esta bendición de este día. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira, por nada, dice Pablo. A ti que te llamas cristiano y cristiano te hablo. Esa palabra es para mí y es para ti, aunque seas carnal. Por nada estéis afanosos. No te afanes. Jesús dijo que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y que el día que Cristo venga los sorprenda como un lazo. Cuánta gente cuando Jesús venga los va a hallar afanados y turbados. Se van a quedar porque no se prepararon. Estaban buscando solo lo material, solo lo terrenal, y nunca buscaron lo que da vida eterna. Y el sentir de la carne es muerte. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia.
Mira, deben ser conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Lo que tú necesitas, lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer, Dios te lo va a dar. Le mansoja la masama. Por eso dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones. Eso lo dijo Jesús también. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, delante de mi Padre, porque Él conoce de qué cosas ustedes tienen necesidad y Él se las va a dar. Mira, con acciones de gracias, en toda oración y ruego, con acción de gracias. De antemano, gracias, Señor, por suplir, por proveer lo que yo digo. Lo que yo pido. ¿Para qué? Para que, Señor, yo pueda estar ocupado en tu obra. En el caso mío, yo vivo por fe. Y entonces yo tengo que vivir por fe y para fe. Tengo que creerle a Dios que Él es el que me ha llamado, el que me sustenta, el que me sostendrá. Y no va a haber falta de ningún bien. Dios no me ha prometido hacerme millonario, hacerme rico. Él me ha prometido el sustento diario, el pan nuestro de cada día. Eso es lo que Él me ha prometido. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, pero mantengámonos cumpliendo con el deber, haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Mira qué terrible. No, sé la verdad. Por nada estéis afanosos, pues, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Eso debes hacer, cristiano. Basta ya de estar afanado y turbado. Basta ya. Es tiempo de mirar para arriba y mirar al cielo, a donde está Cristo sentado a la destra de Dios en las alturas. Basta ya de estar viendo solo para abajo, de andar como pijullo con el pico agachado, con la cabeza para abajo. Levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hay que estar preparados, hay que sembrar para el Espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. La carne siempre se va a oponer a lo de Dios, pero la carne, aleluya, te quiere llevar al infierno. Pero no le hagas caso a tu carne, hazle caso al Espíritu Santo. Hazle caso al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu te quiere llevar a la patria celestial, porque el Espíritu está preparando una iglesia santa para la venida de Cristo. El Espíritu Santo está esperando y tiene preparado una iglesia santa para entregarla a Jesús en el aire. Este es el mensaje de esta tarde. No le des lugar a tu carne, sujétala, sométela a la oración, al ayuno, a la vigilia. Aunque no quiera, tienes que llevarla, y si no quiere, arrastra, pero vive para el Espíritu. Muere a tu carne. Quiero hacer una oración para todos los cristianos que quieran arreglar cuenta con Dios ahora, porque han vivido afanados y turbados, han vivido en la carne, en sus deseos y pasiones. Padre, gracias. Puedes decirle ahí: Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador personal en mi vida. Me reconcilio contigo ahora. Hago un compromiso contigo de cambiar mi manera de vivir. De hoy en adelante voy a ser diferente. Perdona mis pecados. Aleluya. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me comprometo contigo, Jesús, ahora a no estar afanado y turbado, a no darle lugar a la carne, a vivir una vida en obediencia y santidad. Y aleluya, gloria a Dios, obedecer tu palabra, a sembrar para el Espíritu, a buscar el Espíritu Santo para nacer del Espíritu. Y aleluya, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por ese hermano, por ese amigo. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, por mi vida, tu siervo también en este lugar. Gracias, Dios mío, por hablarme a través de tu palabra, por hablarnos a través de tu palabra. Tu palabra hará la obra para la cual tú la envías. No volverá vacía. Yo lo creo. Dios mío, glorifícate en el nombre de Jesús. Tu palabra es poder y fortalece a ese hombre. Las palabras que yo hablo son palabras de vida eterna. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira qué terrible. Gloria a Dios. Mira, gloria a Dios. Así que, amados hermanos y amigos, estamos despedidos. Aleluya. Qué bendición de parte de Dios poder compartir la palabra. Si Dios lo permite, será hasta la próxima. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu
las coyunturas y los tuétanos, y decirme los pensamientos y las intenciones del corazón. Se llegó el tiempo de la sana doctrina, y aunque muchos no la resistirán, pero sabemos que en Cristo sí podemos, si obedecemos orando sin cesar. Pero sabemos que en Cristo sí podemos, si obedecemos orando sin cesar. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir, y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y muchos dicen yo también estoy luchando y agobiados en la senda del pecado, y cuando ven al pastor amonestando, salen hablando como hace transgresor. Y cuando ven al pastor amonestando, salen hablando como hace el transgresor. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir, y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir, y brotará renuevos bien vestidos y llevará frutos para vivir.